Hay un número que Washington no quería que México leyera en voz alta. Esta semana lo leyó, el barril de petróleo está en $110. Hace 3 meses estaba en 60, casi el doble. Y ese salto, que en el lenguaje técnico se llama excedente petrolero, significa algo muy concreto para la negociación que se viene en junio entre México y Estados Unidos por los minerales críticos. Significa que México llega a esa mesa con más dinero en la mano, que los argumentos de presión económica que Washington usó en rondas anteriores necesitan nuestro mercado, necesitan nuestra inversión, no tienen margen de maniobra, tienen hoy menos peso del que tenían en enero. Y la presidenta Sheinbaum lo sabe. Por eso la postura que llegó desde el Palacio Nacional fue directa. Las minas no se ceden. Estados Unidos puede venir a negociar, puede proponer estructuras de inversión, puede sentarse a la mesa con toda la delegación que quiera, pero la propiedad de los minerales se queda en México. La decisión no está en discusión. Eso no es un farol de negociación, es aritmética de poder. Para entender por qué el precio del petróleo cambia el peso de esta negociación, hay que conectar dos cosas que los medios rara vez ponen juntas. México es un país que subsidia la gasolina, el gas y la electricidad para su población. Ese subsidio existe porque el Estado tiene ingresos petroleros suficientes para sostenerlo. Cuando el barril estaba en $60, el margen era ajustado. Con el barril en 110, todo lo que está por encima de 60 son excedentes, que el gobierno puede usar para sostener precios sin trasladar el golpe al consumidor. Eso tiene un valor político enorme en las negociaciones bilaterales. Cuando Washington aplica presión económica, aranceles, restricciones, retórica de confrontación, el costo doméstico de aguantar esa presión depende de cuánto margen fiscal tiene el gobierno mexicano para absorber el golpe sin que la población lo sienta en la gasolina o en la luz. Con el petróleo en 60, ese margen era estrecho. Con el petróleo en 110, ese margen se amplió. Trump lo calculó mal. Cuando la delegación estadounidense llegó a hablar de minerales críticos, cobre, litio, tierras raras, esperaba encontrar un gobierno bajo presión financiera que necesitara el acuerdo más de lo que Estados Unidos lo necesita. Lo que encontró fue un gobierno que puede decir que no y aguantar las consecuencias. Pero hay algo más en esta historia que el precio del petróleo, y es la geometría del comercio que se está formando alrededor de México en este momento. El corredor interoceánico que conecta Salina Cruz en el Pacífico con Coatzacoalcos en el Golfo está operando en un contexto que nadie anticipó completamente. China y Singapur quieren pasar enormes volúmenes de carga hacia la costa este de Estados Unidos. El Canal de Panamá tiene limitaciones, y México, con su corredor terrestre, tiene una ruta más rápida. Los datos de Marine Traffic lo confirman. El volumen de contenedores chinos que entran por Lázaro Cárdenas y salen por Veracruz está creciendo de manera acelerada. El sistema está saturado al 15% de su capacidad máxima, lo que significa que hay una demanda enorme que México todavía no puede satisfacer y que cuando pueda hacerlo, el valor geopolítico de ese corredor se multiplica. Washington lo sabe. Por eso quiere asegurar acceso a los minerales críticos antes de que México termine de consolidar su posición como nodo logístico indispensable. Si México puede manejar el flujo de mercancía de China hacia Estados Unidos y al mismo tiempo tiene los minerales que la industria tecnológica estadounidense necesita, el margen de negociación de México sube a un nivel que la relación bilateral no había visto desde el teleseal. Eso explica por qué la delegación de Washington llegó esta semana. No porque México esté débil, porque México está en posición de negociar desde una fortaleza que crece cada mes. La posición del gobierno de Sheinbaum en la negociación de minerales críticos es una aplicación del mismo principio que usó en el TEMEC: no ceder la propiedad, ofrecer la asociación. Lo que Washington quiere no es que México le regale los minerales. Quiere condiciones de extracción, precios, garantías de suministro preferencial, mecanismos de acceso que protejan a la industria tecnológica y de defensa estadounidense de depender de China para los materiales que necesitan. Eso tiene un precio, y ese precio incluye inversión en infraestructura, en tecnología, en transferencia de conocimiento. Incluye que las fábricas de procesamiento estén en México, no solo las minas. Incluye que los empleos de valor agregado, no solo los de extracción, se queden en el país. La presidenta lo resumió sin metáforas. Traigan las fábricas acá. Si quieren los minerales, inviertan en producirlos en México con valor agregado mexicano. Esa es la condición. No es una amenaza. Es la descripción de cuál es el único acuerdo que México va a firmar. Y hay una razón por la que esa postura es sostenible ahora cuando no lo era.
hace 5 años. La demanda global de minerales críticos, cobre, litio, tierras raras, no baja. La transición hacia la electromovilidad, la expansión de la infraestructura de energía renovable, la fabricación de chips y semiconductores avanzados. Todos esos sectores necesitan materiales que están concentrados geográficamente en pocos países. México es uno de ellos. Estados Unidos sabe que no puede depender indefinidamente de China para esos materiales. La diversificación de su cadena de suministro de minerales críticos es una prioridad de seguridad nacional, no solo una preferencia comercial. Eso le da a México una palanca que no tenía antes. Si Washington no acepta las condiciones de valor agregado, México puede hablar con Alemania, con Japón, con Corea del Sur, con cualquier país que también necesita esos minerales y que podría aceptar mejores condiciones. La competencia por el acceso a los minerales mexicanos es real. Y eso, más que cualquier discurso de soberanía, es lo que hace que la postura de Sheinbaum sea negociable en sus términos, no en los de Washington. Hay algo que vale la pena registrar de este momento, más allá del precio del petróleo y de la negociación de los minerales. México llega a junio de 2026 con una postura que hace 6 años hubiera sido difícil sostener, con excedentes petroleros que le dan margen fiscal, con un corredor logístico que el mundo quiere usar, con inversión extranjera que sigue llegando, con la presidenta que dice que no a Washington y aguanta las consecuencias sin que el sistema se derrumbe. Eso no significa que no haya problemas reales. El consumo interno bajó. La incertidumbre global afecta. Las tensiones con Irán y la guerra en Ucrania generan volatilidad que ningún gobierno puede controlar completamente. Pero la diferencia entre un gobierno que absorbe esa volatilidad con margen y uno que la absorbe sin margen es la diferencia entre poder negociar y tener que pedir. México está negociando. Trump tendrá que pagar el precio que esa posición impone. Yo te muestro el juego. Tú decides qué hacer con esa información.